Seguimos con este recorrido poético conociendo a los grandes poetas ecuatorianos. En Pintas conmigo. Alfredo Gangotena, poeta lírico y simbolista nacido en Quito el 19 de abril de 1904, hijo del señor Carlos Gangotena Álvarez y la señora Hortensia Fernández Salvador Chiriboga. Acababa de terminar sus primeros estudios cuando su padre murió repentinamente, por lo que en 1917 viajó con su madre a radicarse en París, Francia, donde continuó sus estudios hasta obtener su bachillerato. Posteriormente ingresó en la École des Mines, donde continuó sus estudios superiores hasta graduarse de ingeniero de minas. Allí en París tuvo la oportunidad de juntarse con el chileno Vicente Hidrobo, con el peruano César Vallejo y con su paisano, con quienes formaron parte de ese grupo de poetas latinoamericanos que vinieron a París y escribieron en francés a principios del siglo XX. Gangotena dominó el francés tan extraordinariamente que en 1922, cuando comenzó a publicar sus poemas en las revistas literarias más importantes de Francia, el pintor, escritor y poeta francés Max Jacob le escribió en los siguientes términos: Usted ha tenido los dones del Espíritu Santo. Hace poco tiempo no sabía nada del francés y ahora quisieran muchos escritores de fama tener un uso tan maravilloso como el suyo. Regresó a Quito en 1926. Durante poco tiempo fue profesor de la Universidad Central. 2 años más tarde publicó bajo el título Orogenie, su primer volumen de versos en francés, que fue recibido con hostilidad y silencio en los medios literarios ecuatorianos, pero con aplauso y elogio por parte de poetas, escritores y filósofos franceses. Jean Cocteau lo escribiría entonces: «Tiene usted genio, sabe cuánto lo admiro, su orogenie es una copa del cielo. Sin la amistad de poetas como usted, respiro mal, no diga a nadie nuestros proyectos de gloria». Poco tiempo después, hastiado de la vida que llevaba en Quito, y desterrado por los círculos intelectuales y culturales que lo aislaron y rechazaron, volvió a París para reunirse con su madre y hermanos, y donde entre los poetas franceses que reconocían su exquisito talento, se sentía como en su propia casa y podía desarrollar la mayor riqueza de su capacidad. Fue entonces que, gracias a su extraña y oscura sensibilidad de artista, pudo hacer amistad con varios de los más extraordinarios intelectuales de esa época, como lo fueron Jean Cocteau, Max Jacob, Jules Supervielle y Henri Michaux. Fruto de su inspiración brotada bajo el flujo de Francia son sus poemas Pera de Angustia, La Tempestad Secreta, poemario con 12 composiciones en francés publicado en 1932, y 2 en español, este último publicado en 1938. Posteriormente volvió a Quito, donde murió el 23 de diciembre de 1949. En castellano, la mayor y mejor edición que se ha hecho sobre el poeta es la publicada en 1956 por la Casa de la Cultura, bajo el título de Poesía, que incluye toda la obra conocida del poeta quiteño, traducida por Fileteo Samaniego y Gonzalo Escudero. A continuación escucharemos Bajo la enramada, a Gonzalo Sandulpide. Aprendo la gramática de mi solitario pensamiento. En la enramada rosa todo tiembla menos este libro guardián que reposa cual ángel en sueños. El hombre rígido en la acera es justa medida del árbol. El techo agita su ramaje de pizarra donde florecen negros pájaros. Bajo el cielo campana de tomillo, el mundo suspira, se apaga la brisa. Transitoria en la sombra se posa la imagen del mejor amigo. Allí mi ángel guardián reposa, como un libro adormecido. En la onda de savia invernal surgida de mis sienes, escucho el aletear del olvido. Estas vigas que sueñan a la claridad de la lámpara, silenciosas, aparecen su alma carcomida, moscas, larvas, chinches, hormigas, y tú en el sueño indolente oruga, acudid pronto, saltad, festejad, que ya la noche hunde su aquilla en la rada del hogar. Espero que hayan disfrutado de este video. Si tienen algo que agregar, no duden en compartirlo con nosotros en la sección comentarios. No olviden darle me gusta
al video y compartirlo con sus familiares y amigos para que también puedan conocer más sobre estos talentosos artistas. Si son nuevos en nuestro canal, no olviden en suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima.